Carrión, con mucho conocimiento en lo que al manejo de la policía tiene, es director de la UNACE en el Ecuador y hoy presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Y queremos referirnos a uno de los temas que causa conmoción, que llama la atención y que ha despertado críticas dentro de la ciudadanía y la discusión, sobre todo el manejo, el proceder que el personal de la policía tiene que dar o puede dar o está permitido dar en casos como los sucedidos en Ibarra, que ha conmocionado al país entero. Y claro, es interesante conocer si existen reglamentos, si existen documentos, si existen procedimientos establecidos de cómo debe actuar un policía bajo estas circunstancias. Bienvenido, Clebre, qué gusto tenerlo esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Es siempre un placer estar aquí y poder dar el modesto conocimiento y difundir este conocimiento así en específico. Indicar las cosas que muchas veces no se dicen y ser el vocero de las personas que no se dejan escuchar, porque los policías no siempre tienen este acceso o se les permite dar esta información por las restricciones que existen dentro de las filas policiales. En el año 2014 apareció el reglamento de uso legal adecuado, proporcional de la fuerza para la Policía Nacional Ecuatoriana. ¿Qué dice? Este es un procedimiento que está claro y por otro lado que está acorde con otras leyes, porque se empezó a discutir cómo debían proceder por un lado, pero también salió gente en defensa del sector de la policía que decía, si nosotros actuamos de esa manera podemos llegar a ser acusados de homicidio y tener que enfrentar a la ley cuando están en el cumplimiento de su deber. ¿Qué pasa con ese reglamento? ¿Qué otra documentación o qué otras leyes o marco jurídico existe en el país que regule, que direccione cómo debe ser el actuar de la policía? A ver, yo quiero hacer el análisis un poco. ¿Qué es lo que pasa con esta actuación policial? ¿Por qué el policía, dando una respuesta en el imaginario, por qué el policía no actúa frente a este tipo de situaciones? Y esto sí hay que decirlo con nombre y apellido y las cosas tal cual son. Y si alguna vez se contrasta o se quiere contrastar lo que voy a decir, pues se debe también contrastar con documentos y que se diga en específico que no es verdad lo que vamos a indicar. Hay un acuerdo ministerial, el 4426, firmado el 1 de junio del 2014, en el cual se dispone, el señor José Serrano dispuso a la Policía Nacional, obviamente con la anuencia de jefes policiales, que lejos de respaldar a los miembros de sus filas, se alinearon ideológicamente con el ministro de turno. En este acuerdo ministerial se da dos disposiciones: que los policías serán desvinculados por no aprobar el examen poligráfico, examen pericial que no está reconocido bajo nuestra normativa ecuatoriana, y la segunda era por registrar causas penales en contra de los miembros policiales o ser formulados cargos. Entonces, la reflexión va por ahí. Yo en específico vuelvo al análisis del caso de Ibarra. Si los policías actuaban de cualquier forma, que de hecho a este momento están afrontando causas penales y valga la oportunidad, a todos los que estuvieron ahí fueron dados el pase. De Ibarra ya se les ha dado el pase. Entonces, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior no hace un acompañamiento como tiene que ser. Se tiene que respaldar las cosas buenas, pero tampoco se puede, a causa de que, o bajo un pretexto de depurar la institución policial o de querer combatir la corrupción, se puede vulnerar los derechos de los policías. Porque lo que se está haciendo es dar respuestas que acalla la voz popular, que a través de la salida de la gobernadora, de los altos mandos de allí, que hay que moverlos, parece que eso la gente se va a quedar contenta, pero ese no es un cambio, ¿verdad? Hay que saber real qué fue lo que pasó, qué hay de trasfondo, por qué actúan de esa manera. El policía que está bajo esas circunstancias, primero que el tema de violencia en el Ecuador, violencia hacia las mujeres es un tema naturalizado. Nunca vas a pensar que una pareja va a querer asesinar, y peor en esas circunstancias públicas. Y lo otro es, ¿cómo le dejas, cómo el policía toma la decisión de qué es gradual y en qué momento debo gradualmente ir forzando o utilizando la fuerza para poder someter al agresor? A ver, a la primera reflexión yo le digo miedo. ¿Por qué no actúa el policía? Por miedo. Porque todavía hay una normativa que está vigente, porque los acuerdos no han sido derogados,
que indican que el policía, si es procesado, será desvinculado. Entonces, sí, en efecto, ahora hay un Código Orgánico de Seguridad Ciudadana que dice algo en contrario, pero todavía está vigente estos acuerdos. Entonces, el policía irradió, o sea, con esta política se irradió una política de miedo. No que haz bien tu procedimiento, que eso es lo adecuado, sino que esa carga exagerada de persecución al policía, eso es lo... Nada alejado a la ideología que vivimos por 10 años, ¿no? Si vamos haciendo un análisis de qué pasó en estos 10 años, a la policía se le quitó competencias, se le debilitó, se alejó de la cooperación internacional y lo más fuerte de todo es de que se debilitó la moral de sus filas policiales, de las filas policiales de la tropa, con ese tipo de acuerdos. Ese tipo de acuerdos son vulneratorios y todavía esta justicia secuestrada en ese miedo exagerado, todavía no hay un solo policía que haya vuelto a ingresar a las filas policiales por reconocimiento de este acuerdo vulneratorio, porque ¿dónde se quedan los derechos del policía? Nosotros no queremos, y ni hago una defensa exagerada de que a los malos elementos, sí, en efecto, hay que sancionar siguiendo el debido proceso, poniéndolos a los policías en la misma palestra, al igual que todo ciudadano. No puede tener una exclusión de vulnerar los derechos. ¿Por qué a todo el mundo no se le hace esto? Se tiene que esperar que exista una sentencia condenatoria en firme para que se pueda proceder a separarles de las filas policiales, excepto al policía. Y hay sin número de policías que están fuera de las filas policiales por estos acuerdos ministeriales. ¿Cree que eso no es un miedo que todavía está viviente en el ser, en la esencia y en el quehacer diario del policía? Por supuesto. Entonces, esos son los mensajes que tiene que cambiar. No como se quiere decir ahora, sí, te doy ahora, te voy a dar un acompañamiento judicial, que es bueno, en efecto, tampoco se puede decir que es malo. Pero ese acompañamiento tiene que ser total, no únicamente por el momento, para salirnos del momento. Como yo decía el día de ayer, seguimos siendo reactivos, más no proactivos. La actividad policial es una actividad que es muy tinosa, tiene que ser tomada y analizada bajo ese campo. Hay mucho que legislar. Hay el artículo 293 del COIP, es muy indeterminado. Los acuerdos ministeriales, nosotros desde acá, desde la situación de pasividad de las filas policiales, indicamos que los acuerdos ministeriales no pueden ser persecutorios, sino tienen que ser aclaratorios de estas indeterminaciones que tiene la ley. Para eso tiene que estar el ministro del Interior. Se le quitó la personería jurídica a la Policía Nacional. Aparentemente no se hizo nada, no, sí se hizo bastante, porque la Policía Nacional ahora ya no tiene representación. Los jefes policiales callan y no dicen lo que tiene que hacer porque tienen que estar alineados a la línea política del ministro. Y no puede ser posible que la policía esté amparando o cuidando una ideología política, que esa es otra cosa, la seguridad, y debe estar tan claro que el elemento policial debe tener clarísimo el proceder y no estar presto a subjetividades de saber en qué momento tengo que meter la fuerza, en qué momento no, y en ese momento pensar todos los temores de esto, hasta dónde puede llegar, voy a perder, porque para el policía no es como para el resto de profesionales. Por ejemplo, eso es una carrera específica. El resto podemos salir de un lugar de trabajo y vamos a encontrar otro lugar de trabajo, pero aquí es cortarle la posibilidad de seguir creciendo como ser humano y ajustándolo por el otro lado, que debe actuar de la mejor manera, y si no actúa, se sanciona y se va, y su carrera de vida, su plan de vida, se va al tacho de la basura. Justamente, eso es lo que se indica, ¿no? Tiene que ser, en efecto, hay que tener dureza con el mal elemento. Eso no hay tela de duda, no hay análisis, nada. Lo que no se puede hacer es vulnerar los derechos de los policías con este tipo de situaciones. Ideológicamente, en estos 10 últimos años hubieron cosas que en derecho se cree que fueron nefastas. El fiscal Chiriboga hizo lo que nunca se debía hacer, violó los derechos de los policías en el caso Fibeca. Hay mucho tela de análisis, pero sin lugar a duda hubo un doble proceso ahí. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué? Porque son policías. Entonces la reflexión, y ese tipo de casos, caso Fibeca, los desvinculados por el polígrafo, por ser procesados, únicamente por ser procesados,
Esos son miedos que se irradian hacia el ente policía que está en la calle, que dice y se excluye y no quiere actuar. Y eso para la sociedad es malo. Entonces, si quieren hacer, la señora ministra del Interior actual, el mando policial actual, quieren hacer las cosas, un acompañamiento seguro, como se está dando tanta lírica de que existe este acompañamiento, pues materialícenlo, deroguen los acuerdos ministeriales, comiencen a vigilar a esta justicia que sí ha sido secuestrada por un régimen que impuso líneas de pensamiento en detrimento de los derechos de los policías. Eso es lo que hay que hacer. Ese es un acompañamiento debido. Y estoy seguro que cuando el policía se sienta acompañado por, por la sociedad, por quien le da la política de servicio, estoy seguro que tendremos una policía de excelencia que nos brinde la seguridad que necesitamos. Y otro análisis también ahí. Miren cómo se ha ido planteando la situación. Somos un país que segmentamos tanto a la seguridad pública, que nos damos el lujo de tener un agente de tránsito que no nos puede dar seguridad porque no tiene ningún tipo de armamento. Nos damos el lujo de haber seccionado tanto la seguridad, y la policía tiene una sola arista de estas, cuando la seguridad ciudadana son aristas transversales. El ciudadano no necesita que la policía, el ejército, lo que necesita entes de seguridad que socorran, porque quien busca al policía, quien busca seguridad es porque está en un periodo de crisis. Eso es lo que hay que hacer. Otra situación que también hay que analizar, que eso es una situación que hay que decirlo, la poca preparación que tiene el policía siendo ya uniformado profesional. Se descuida tanto la capacitación. Me daba alguien, yo he hecho vocería estos últimos días con este tema, y alguien me decía, mire, nos entregaron una caja de municiones. Nos obligaron a que volvamos al rastrillo 24 municiones. Es decir, nos dejaron únicamente con 24 municiones para el uso, no para capacitarnos, para hacer tiro, disparar ya frecuentemente. Para sí, solo para la exigencia de su trabajo, con 24 municiones están ahí. Y hay una censura, hay una auditoría exagerada de esas 24 municiones, cuando las cosas son bastante claras. Yo cojo, disparo, ahí está el casquillo, si hay, o hay el procedimiento como tal y está auditado el uso mismo de las vainas, de las balas, de los proyectiles. Entonces, sí hay una política de censura, hay una política de seguimiento, que eso es malo. Las auditorías tienen que ser, pero cuando son auditorías con un lineamiento ideológico de persecución, de debilitamiento a la institución. Tenemos lo que estamos teniendo el día de hoy, que son los resultados. Ahora, por el otro lado, ¿quién reclama? ¿Quién dice? Porque obviamente al interior de las filas policiales, al interior de este tipo de instituciones, que usted tiene un mando, que usted tiene los grados, que usted tiene los niveles y los respetos que debe tener por el orden jerárquico que pueda generar, ¿quién levanta esa voz de protesta? Porque desde su misma característica y por este tema de ideología que usted lo ha citado en varias ocasiones, a quien no le guste, buscamos alternativas de que no siga elevando su voz de protesta. Y entonces son quienes están de fuera, en su caso, por ejemplo, quienes podrán salir a los medios, quienes puedan reclamar, quienes puedan de alguna manera organizarse, poner el dedo en la llaga y decir, hey, estos cambios son necesarios, pero no debería ser así. No debería ser así, porque la vocería tendría que ser de los miembros de la Policía Nacional que están en la administración, los generales, los coroneles, los que deberían dar la voz y decir esta voz de alerta. Esto es lo que pasa. Pero ¿sabe por qué no hacen eso? Porque si no se alinean ideológicamente con el gobierno de turno, los sacan, los excluyen o buscan la forma y hay un escogitamiento y únicamente le escogen a quien está alineado. Pero sí, de ahí estamos haciendo este análisis. Esto está mal, hay que cambiar. Esto es una deformación de la Policía Nacional. Y eso fue culpa de un régimen que hizo daño a la institución policial, que le quitó la personería jurídica, que la debilitó y sus miembros ahora se sienten debilitados moralmente. Que no se diga y que ojalá que la ciudadanía no se olvide quiénes estuvieron detrás de todo esto. Quienes hicieron el Código Orgánico Integral Penal, quienes metieron el artículo 293 cuando se quiere hacer un análisis medio indeterminado de cuando hay una exageración
en el uso de la fuerza. Hay legislación comparada que es muy buena, que es adecuada, que bien puede estar tipificada en nuestro país y que da resultados. Sobre todo, hablemos de resultados, que si en otros países funciona, ¿por qué aquí no puede funcionar? ¿Por qué se tiene que verle al ente de seguridad ciudadana como una persona que hay que auditarle en forma exagerada? Las auditorías y el manejo y la supervisión de la Policía Nacional es bueno, porque se necesita siempre tener canales de inteligencia y contrainteligencia. La institución policial está en el filo de lo bueno y lo malo. Entonces, eso sí hay que cuidar, hay que respaldar a los buenos. No se puede alejar de la cooperación internacional como nos alejamos. Hubieron organismos de cooperación internacional que tuvieron que salir del país porque se pensaba que eran los vendepatria. Así, con esa ideología, no se hace seguridad. Ahora, lo lamentable es que hasta este momento no se escucha ese tipo de discusiones y de análisis al interior del gobierno, y lo que se limita es decir, ese día no se acordonó, ese día no se ponderó correctamente, y sí, vamos a dar el tema de armamento no letal, pero no se está discutiendo el trasfondo, la raíz de toda esta problemática. Y entonces, ¿qué estrategia utilizar? Porque finalmente somos los ecuatorianos en general los que vamos a sentir, no solamente la Policía Nacional, sino los ecuatorianos y la ciudadanía en general, lo que estamos sintiendo, todo lo que pasó, lo que usted cita en esos 10 años. Y no es una cosa que se arregla en días o meses, tendrá que tardar años para que el policía vuelva a sentir, una vez que se generen estos cambios, que se haga radicalmente, se vaya eliminando estos acuerdos que van mermando la capacidad de reacción que pueda tener el policía del Ecuador. Se tiene que dar, así como se dio un mensaje de miedo, pues ahora se tiene que dar un mensaje de acompañamiento, pero materializado, no únicamente salir a los medios de prensa y decir, sí, te voy a hacer esto. No, materialícenlo. Comiencen a derogar este tipo de situaciones, supervisen la actividad judicial, no se permita que se vulneren los derechos de los policías. Hacia allá tendría que ir la política estatal, en acompañamiento certero de los miembros de la Policía Nacional. Y sí, hay que decirlo, sancionen y supervisen que haya un buen funcionamiento de nuestra institución. La policía se debe a la ciudadanía y eso es lo que nosotros necesitamos como ciudadanía. Ahora, nosotros como ciudadanía necesitamos vigilar, tener una policía adecuada y profesional. Cleber, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Siempre es un gusto. Cleber Carrión, ex jefe de la UNASE, a propósito del análisis del proceder y sobremente el regulamiento jurídico y el proceder que existe en el Ecuador para fortalecer o debilitar a la Policía Nacional.